Sin duda que estamos en presencia de una época que se nos va a impregnar de por vida, que estos meses, esperemos que sean pocos más, van a ser recordados como una irrupción de algo que no estábamos esperando. Teníamos planificado inclusive, bueno, corría el mes de marzo, teníamos planificado un año como cualquier otro y nos encontramos con esto. En lo que ha sido la realidad de nuestro colegio, yo soy Gualberto Montañez, soy psicólogo y dirijo el Colegio Florentino Ameguino de Cañada de Gómez, conocido vulgarmente como Nacional, que tiene casi 900 alumnos y 32 divisiones, es decir, es un colegio para lo que es nuestra zona grande. ¿Qué nos pasó? Bueno, apenas se empezaron a dar las primeras noticias, nos pusimos, podríamos decir, en funcionamiento pre-pandemia, aprendiendo lo que son las cuestiones básicas de fundamentalmente de lo que es la educación a distancia que hemos asumido en el sentido de que, por ejemplo, empezamos a usar el Classroom y hicimos una autocapacitación porque hubo unos 3 días, si mal no recuerdo, por allá por marzo, en donde los chicos no iban y los profesores que ya tenían experiencia en esta realidad, la realidad de Classroom, le dieron clases a sus otros compañeros dentro del colegio. Aclaro que tenemos más de 100 docentes en el colegio y bueno, muchos pudieron hacer esa autocapacitación y generar esta plataforma que hicimos. Otros se manejan con WhatsApp, otros con mail, pero todos con una finalidad esencial. ¿Cuál es nuestra finalidad? Sabemos que la realidad que tiene que ver con la institución educativa en general y fundamentalmente de primaria y secundaria, no es reemplazable el aula física por lo que es la educación a distancia, pero sí lo que podemos hacer es acompañar y esa fue esencialmente nuestra tarea. Yo estoy grabando esto ahora en el segundo día de vacaciones de invierno o de receso invernal. ¿Qué pudimos hacer? Bueno, lógicamente se desarrollaron todos los temas que se pudieron, los profesores han adquirido una capacidad de inventiva para lo que es manejar una cámara, para lo que es mostrar un ejercicio, para lo que es establecer nuevas formas de comunicación con los chicos, ¿no? Y bueno, el resultado realmente ha sido más que interesante. ¿Cómo nos encontró? Tenemos que hablar siempre, yo creo que en esto tenemos que hablar en primera persona. Y bueno, hablando en primera persona, ha sido muy difícil dirigir un colegio, dar clases y atender a pacientes siempre en la misma silla, es decir, siempre en el mismo lugar. Es nuestra noción de espacio, que es una de las nociones que por allí más tienen que ver con nuestro principio de realidad, con nuestra adaptación al medio y demás, fue borrada en pocos días. Es decir, el espacio pasó a ser nuestra casa, el único. Y podemos decir que las funciones que desempeñábamos, que estaban focalizadas en distintos espacios, cuando hablo de espacios hablo de ruidos, de olores, de temperaturas, de lo que se siente con con todos los sentidos, digamos, ¿no? Y bueno, hacerlo todo desde una misma silla, yo calculo que a todos nos ha costado lo mismo. Lo mismo le pasó a los profesores. ¿Cuál fue la realidad? Y bueno, la realidad fue primero la de, yo podría decir, algo que generaba hasta cierta ansiedad y en esa ansiedad nos pasamos de vueltas, hablando en criollo, mandando demasiadas actividades a los chicos
y teniendo, por qué no decirlo, algunos conflictos también con las familias que se quejaban de que era mucho lo que se le estaba mandando a los chicos. Hasta que encontramos una medida, una organización, todos estamos aprendiendo de esta situación. Y bueno, y en esa medida, entre otras cosas, por sobre todo, pusimos como prioridad el trabajar en nuestros tiempos de clases, porque había profesores que contaban que estaban respondiendo cosas a las 12 de la noche, o un domingo a la tarde, o bueno, días y horas que nada tenían que ver con lo que es el dictado de clases. Entonces, allí empezamos a trabajar junto con los profesores, una comunicación en donde se ubica a los chicos, al menos en el tiempo de cursado, ya que estaba rota, como decía anteriormente, la noción de espacio, al menos el tiempo se respetaba. Bueno, eso fue ordenando las cosas y nuestro acompañamiento en este, vuelvo a decir, en este cierre de mitad de año, yo estoy conforme con lo que hemos logrado. ¿Qué pudimos ir escuchando? Escuchamos mucho de los chicos. Escuchamos mucho en cuanto a, por ejemplo, es raro que a un chico cuando se le devuelve un simple trabajo práctico corregido diga gracias. Y algo que se ve habitualmente en esta situación, yo digo que aparte de ser directivo del colegio también doy clases, el hecho de que agradezcan la simple corrección, la sencilla corrección con alguna expresión o con alguna recomendación que se hace en ese trabajo práctico, agradecerlo no es algo muy habitual y menos en el adolescente cuando uno le da la hoja, por ejemplo, en el aula, ¿no? O cuando le hace una marcación. Ese gracias yo creo que tiene mucho que ver con este sentimiento que de alguna manera u otra escuchamos de vulnerabilidad que han tenido los chicos. Es decir, los adolescentes han sentido vulnerado lo que es su espacio, porque si hay alguien que se mueve por el mundo, es el adolescente. Es decir, basta con ver cómo por allí, bueno, a partir de lo que son todas sus actividades, su vida social y todo lo demás, hace que este tiempo de estar aislados los haya puesto, podríamos decir, en una forma muy a flor de piel lo que es esa vulnerabilidad. Y por qué no decirlo también esa soledad del par, porque no es lo mismo un dispositivo electrónico, no es lo mismo estar chateando en un grupo de WhatsApp que el hecho de estar compartiendo un ámbito, una ronda o unos mates. Eso también es algo que dejó muy en claro este tiempo. ¿Cuál es nuestro trabajo como adultos ante esta situación de cierta vulnerabilidad? Y bueno, el hecho de generar optimismo, de tirar buenas ondas, de corregirle, o sea, de darles alegría a los chicos y nada que tenga que ver con tensiones. Nos ayudan algunas cuestiones, como por ejemplo en este tiempo, hasta ministerialmente y a nivel nacional, se nos ha dicho que no había que calificar, lo cual obviamente respondimos a rajatabla y solo se hacían observaciones de tipo, digamos, del tipo de conceptual, digamos, y si había algo para rehacer, se plantea de esa manera. Cuando pudimos encontrarle la vuelta a lo que lo que son las clases presenciales, las clases en vivo, eso aportó mucho, el hecho de vernos y escucharnos al mismo tiempo. Pero claro, ¿qué pasa? En esto tenemos que hablar de las realidades de distintas instituciones. Yo creo que lo más democratizador que podemos tener es el aula física, en donde no hay calidad de dispositivos o conexiones a redes o conexiones a Wi-Fi. En el aula todos son iguales y la conexión es la misma. Podríamos decir que eso en algunas instituciones nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de tener una enorme mayoría de estudiantes con posibilidades de conectarse.
esa minoría que digo de chicos que no se han podido comunicar también ha tenido que ser, digamos, salvada con otros recursos, con llegar mediante el formato papel, con cuadernillos y todo lo demás. Pero reitero, que nadie se confunda. Esta situación es temporaria. Esta situación demostró que podemos acompañar, podemos desarrollar algunos contenidos a partir de lo que es lo electrónico, pero jamás, al menos, y esto es algo que digo en primera persona, jamás va a poder reemplazar a lo que es el contacto dentro del aula, al menos en primaria y secundaria. Hablar de la educación de adultos tal vez sea algo diferente que por ahí da para cortar mucha más tela que esta. Espero que les haya servido el testimonio y bueno, obviamente que estoy a disposición para ampliar o aclarar o seguir estos diálogos que me parecen muy interesantes en cuanto a lo que están iniciando las colegas en este tiempo de pandemia. Ha sido un gusto.